esas cámaras que están en el subsuelo conectan con otros pasillos. Y adivina hasta dónde llegan. Llegan hasta las otras dos pirámides. Hay una conexión. Siempre se ha dicho que el tema de las pirámides ha sido muy controversial por el hecho de que se existe esa incógnita de si realmente fue realizada por el hombre o si realmente fueron por entes sobrenaturales, ¿no? Exacto. Porque si yo estoy viendo, ¿verdad?, a un ser que tiene el cuerpo de un ave o la cabeza de un ave con un cuerpo humano, es porque yo he visualizado algo así, es porque mis ojos han visto algo así. Seres que no son humanos como yo. Yo creo que puede ser que desde Noé, ¿sabes? Sí, del diluvio y Desde todo. el diluvio, antes del diluvio, estamos hablando de que pudo haber existido muchas civilizaciones. ¿Sí me explico? Pudo haber existido. Y eso es algo que está en la Biblia. Y es que no solamente hubo diluvio, hubo terraformación. La Tierra siempre ha estado en constante terraformación. Los continentes antes no eran como eran ahora. El ser humano tiene un poder mental muy, muy fuerte, pero que nosotros no sabemos usar. Claro. Pero sí hay seres en este planeta que entienden perfectamente a qué vino el ser humano y para qué está el ser humano en la Tierra. Lo que pasa es que obviamente tú no puedes decir la verdad, porque o se vuelve un caos del planeta o funcionaría tan perfecto que no pudieran tener el control. Exacto. Código narrativo. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Código Narrativo, donde les traemos historias de terror, conspiración y mucho más. Así es, bienvenidos a todos, y en el día de hoy vamos a tener un tema bien interesante. Así que, Paul, a ver, cuéntanos cuál es el tema que vamos a hablar hoy. Ok, te explico. Ahorita vamos a hablar algo muy resaltante que ahorita está dando la vuelta al mundo, que es el tema de las construcciones antiguas que están debajo de las pirámides de Egipto. O sea, es increíble los hallazgos que han encontrado ahorita. O sea, para lo que nosotros estamos acostumbrados, nosotros sabemos que hay 3 pirámides y ya. Sí. Pero en los recientes hallazgos que no es que lo consiguió un aficionado de la ciencia o un aficionado de repente de lo paranormal como nosotros, no, lo consiguió una persona que trabaja específicamente en el departamento de arqueología, donde ellos trabajan con distintos tipos también de microdepartamentos, los cuales se encargan de hacer investigación sobre este tipo de pirámides, de estructuras antiguas, ¿no? Como las de Machu Picchu, como las mayas, como las recientes encontradas en Venezuela. Ahora, lo interesante de este tema es en que ellos, primero, o sea, para poder conseguir lo que hallaron en este caso, usaron un espectro de sonido, el cual es como una onda, como la de los murciélagos, ¿sabes? Y eso detecta imágenes. Y resulta que usaron este espectro de sonido para buscar lo que viene siendo a más profundidad de las pirámides, porque habían encontrado como que una especie de canal. Y ellos dijeron, bueno, será un canal que es para las heces o para los desechos o para los muertos, que de repente, bueno, echaban los muertos por allí, no sé, o sea, cualquier cosa, pues sacrificio, tú sabes. Y resulta que no era ninguna canal. O sea, eran pasillos, de los cuales cuando usaron todo el espectro completo hallaron pilares que tienen escaleras, que tienen pasillos más allá en el subsuelo. O sea, bajan todos los pilares y en el fondo de los pilares hay varias cámaras completamente simétricamente cuadradas. Ahora, lo interesante de cualquiera diría, no, pero no debe de ser tan profundo. De repente lo hicieron los esclavos con tiempo. Pues déjeme decirle que es bien profundo. Estamos hablando de aproximadamente unos 100 kilómetros por el subsuelo.
100 kilómetros. Estamos hablando que es bastante distancia. O sea, es como viajar de una provincia a otra en distancia. O sea, para hacernos una idea, ¿no? Estamos hablando de que es muy profundo lo que viene siendo este tema de las estructuras. Porque aparte las estructuras están hechas como una especie de granito perfecto, porque o sea, no tienen perturberancia, es completamente liso. O sea, para tú conseguir con un sonido algo completamente liso es porque es algo que tiene que estar pulido, como por lo menos una especie de piso de granito, pero que todo el cilindro desde arriba hasta abajo sea liso, significa que es una estructura bien hecha con una tecnología muy avanzada. Les recordamos que las pirámides no están hechas de acá a un siglo, a 2 siglos o a 3 milenios. Estamos hablando de que están hechas para los tiempos de Moisés. O sea, estamos hablando un buen tiempo considerable. Claro. O sea, para lo antes que de Cristo, antes de muchos años, sí, miles de años. Sí, estamos hablando de que o sea, había de todo, pero o sea, es muy difícil que con los artefactos que tenían, que era el cincel, el martillo, la polea, que era lo que viene siendo las guayas, las correas, las cuerdas, ¿verdad? No era una tecnología así, existía la rueda, pero no era una tecnología que por más que sea pudiera ayudar a arrastrar estos tipos de materiales. Es algo que, o sea, para la tecnología que había, era como para que se tardaran 3.000 años más, como para que estuvieran haciéndolo todavía ahorita. Claro. O sea, aún con toda la tecnología que nosotros tenemos, llegar a esa profundidad, llegar a ese tipo de estructura tan perfecta, que eso es importante recalcarlo, y que esté construido en el subsuelo, es algo casi imposible. Sí. Y aparte de que no solamente es eso, porque tú dirás, ya de ese cilindro y llega hasta el fondo de una cámara y ya. No, esas cámaras que están en el subsuelo conectan con otros pasillos. Y adivina hasta dónde llegan. Llegan hasta las otras 2 pirámides. Hay una conexión. Hay conexiones, pasillos. Como que si tú digas, bueno, me cansé de la pirámide número 1, voy a ir para la otra. O sea, es una cuestión de que, o sea, lo hicieron muy bien pensado. Porque mira, siempre se ha dicho que el tema de las pirámides ha sido muy controversial por el hecho de que se existe esa incógnita de si realmente fue realizada por el hombre o si realmente fueron por entes sobrenaturales, ¿no? Exacto. Porque primero por la perfección que tiene, algo que además los bloques de que hay en las construcciones de las pirámides son demasiado gigantes, ¿no? Entonces, como para mover un bloque de eso es, o sea, cientos de hombres o miles de hombres para mover eso. Además de eso, como que por llegar a la forma y lo complicado que se ve el realizar a la pirámide, por eso es que se habla de que con las herramientas que ellos tenían era muy difícil poder llegar a esa construcción tan grande, sobre todo por el peso, por la alineación que tenía tan perfecta, que obviamente hoy en día no está tan perfecta por el deterioro de miles de años que tiene fabricado, pero de igual manera se ve muy perfecta para la época. Más que todo para la época. No es que el hombre no lo haya podido hacer, sino que es para la época, porque no existían las herramientas que hoy en día tenemos. Entonces es ahí donde viene la gran incógnita de la pregunta que se ha hecho siempre, la parte más de las especulaciones, ¿no? O sea, esta parte teórica de las teorías conspirativas y todo esto sobre si realmente las pirámides han sido creadas o suplantadas por seres fuera del planeta. ¿Ya? Claro. Llámese extraterrestre, llámese, no sé, alienígena, lo que le puedan llamar, ¿sí? Porque sí, ahí están los famosos Anunnaki. Entonces, es una gran pregunta que siempre se ha hecho, porque esto se viene investigando desde hace miles de años. O sea, no es algo nuevo que la gente tiene interés de hoy. Pero lo que tú estás diciendo es importante porque, o sea, se está llevando a hoy una nueva investigación, el hecho de que debajo de las pirámides hay, o sea, probablemente kilómetros de excavación que conectan unas pirámides con otras
Obviamente no sabemos a ciencia cierta si eso sea verdad, porque se dicen muchas cosas y muchas teorías de la historia, ¿no? Pero si eso es una verdad absoluta, de que sí hay conexiones entre pirámides, de que hay excavaciones profundas, entonces eso quiere decir que viene la gran pregunta de que todos estos monumentos que hemos visto, por ejemplo, lo que hay en México, en el tema de los mayas, las pirámides que hay en las pirámides aztecas, ¿no? Los monumentos grandes que hay en Europa, en Asia, Los incas también. los incas. Entonces eso quiere decir, por ejemplo, la ciudad de Machu Picchu en Perú. Entonces eso quiere decir Que han hallado también con la misma tecnología. que esos monumentos históricos tienen algo mucho más allá de solamente haber sido creados por el hombre, porque si nos ponemos a investigar como tal, entonces sí hay un misterio detrás de todo esto. O sea, Claro. hay algo mucho más allá que solamente hablar de que el hombre rendía ritual o un tema de religión o creencias, ideologías. O sea, va mucho más allá de eso. De hecho, ya a mí siempre me ha dado la incógnita y siempre he tenido la pregunta de que cuando, por ejemplo, encontraban en las cuevas de los cavernícolas que se veían todas esas figuras que ellos dibujaban, o por ejemplo en Egipto, hay mucha historia al hecho de solamente ver a un cuerpo de una persona humana con una cabeza de un ave, ¿sabes? Entonces, si tú eres capaz de dibujar eso, es porque tú lo has visto. Porque una persona no va a hacer algo solamente porque le nació una imaginación o una idea. Por lo general, todo lo que construimos es algo que vemos, lo copiamos y lo mejoramos. Así hemos desarrollado la humanidad con el tiempo, se ha desarrollado de esa manera. O sea, antes un avión volaba, era de madera, volaba por unos kilómetros y se caía, no tenía la estabilidad, pero eso se imaginó porque hubo unos pájaros. Entonces el creador dijo, mira, el pájaro hace estos movimientos, entonces si yo creo un avión, pues no va a tener esta estabilidad si lo hago como un pájaro. Y es por eso tiene la forma de un pájaro. Entonces, si yo estoy viendo, ¿verdad?, a un ser que tiene el cuerpo de un ave o la cabeza de un ave con un cuerpo humano, es porque yo he visualizado algo así, es porque mis ojos han visto algo así. Seres que no son humanos como yo. Porque yo no voy o sea, por lo general uno no va a crear algo que no existe. Claro. Al menos que tenga una imaginación demasiado extraordinaria, pero, o sea, por lo general no suele pasar eso. Igual, por ejemplo, esos monumentos que hay como un león con cuerpo humano, que hay o un cuerpo de un león con un cuerpo con la cabeza humana, los famosos centauros, o sea, todas esas que es un toro con la parte de arriba de un humano o viceversa, o sea, son cosas que uno dice, ese es algo que posiblemente puedan haber sido seres que han existido. Entonces, eso es lo que lleva también el tema de las pirámides, Bueno, porque los dragones hicieron una investigación y eso no es una cuestión que pasaron en un canal de conspiración ni nada, sino lo pasaron en National Geographic Channel, en que se descubrió que los dragones existían, se han descubierto en la nieve. Y, o sea, ahí es donde uno se pone a ver. ¿Somos nosotros, la humanidad, una especie de experimento? ¿Somos de acá de esta tierra también? Porque eso es otra cuestión. Porque con los recientes hallazgos que consiguieron ahorita de las pirámides que están en el Táchira, en Venezuela, da miedo. Da miedo, ¿por qué? Porque estamos hablando de que estamos cambiando una idealización para toda la humanidad. Porque no sé, entonces las cosas como las hemos visto no son tal cual como nosotros pensábamos. claro, ¿Verdad? Entonces, eso no quiere decir que no exista la espiritualidad, eso no quiere decir que no exista la demonología, eso no quiere decir que no existen los ángeles o los arcángeles, pero eso no excluye que puedan existir otros seres de otros astros, pues, de otros planos. Que está mal decirlo que son de alto o de medio o de bajo, porque son seres que realmente no conocemos. Realmente de qué plano o qué estructura existencial existen. Pero es un hecho de que están acá. Porque ha habido evidencia extraterrestre en los últimos años. Y cada vez se están dando a conocer más. Y ahora, un tema muy importante, que es bien importante recalcarlo, es que esas 3 pirámides que consiguieron, que son 3 exactamente, van
exactamente sincronizadas en punto a las pirámides de Egipto, pues, de Giza. Y el otro tema está es en que todavía están buscando, porque si consiguieron 3 pirámides que van posicionadas, entonces faltan otras pirámides un poco más pequeñas, ¿no? Que son como las que están en Egipto, porque hay 3 grandes en Egipto, pero hay dos piramiditas más, pirámides un poco más pequeñitas, ¿no? Entonces supongo yo que también debe haber 2 más pequeñas por ahí. Es interesante porque lo hallaron debajo de la selva. Están investigando y esta vaina está empinada. No está lisa. Bueno, de hecho, en el, no sé si fue en Alaska, al Polo Norte, que hallaron unas figuras, unas montañas, pero que tienen forma de pirámide. Entonces, ahí donde se viene también la otra pregunta como, ok, ¿será que realmente hay varias pirámides esparcidas por el mundo y que quizás hay una conexión más allá de lo que es terrenal? Porque primero yo te puedo comprar lo que haya pasado en Egipto, ¿no? Pero en ese tiempo Egipto sí dominaba el mundo, pero el mundo es de ellos, o sea, en su zona. No es que dominaban Latinoamérica, no es que dominaban Asia, no es que dominaban África. O sea, era el mundo donde ellos estaban, Egipto como tal. Obviamente de ahí comienza todo, ¿no? Comienza la famosa historia de la humanidad. Pero existían seres alrededor del mundo, del planeta, que también existían. Entonces, si están hallando pirámides en todas partes del mundo, entonces eso quiere decir que hay una conexión mucho más allá de lo que pasó en Egipto. Obviamente Egipto, al ser, como quien dice, el protagonista de toda la historia que se ha escrito, porque de ahí proviene mucha de la historia que tenemos, porque si eso pasó allí, obviamente Egipto tiene mucha más exposición a nivel mundial, a nivel histórico. Pero si están descubriendo historias, por ejemplo, en el Polo Norte o en Alaska, en una zona completamente diferente a Egipto, que es un desierto. Estamos pasando de un desierto a un lugar completamente frío. Y de un sitio muy frío. Sí, a un desierto. A un desierto. De un desierto estamos viendo una zona tropical. Exacto, o sea, es como que hay unos puntos así estratégicos, digámoslo así. Es interesante esto, porque tú sabes que siempre se ha dicho que los extraterrestres siempre han buscado como que material aquí en la Tierra, ¿no? Entonces como que interesante, ¿por qué? Porque casualmente en el desierto se consiguen algunos minerales, ¿verdad? Que obviamente el desierto, de decir desierto, fue un mar, ¿verdad? Son materiales que de repente uno lo pone en introspectiva, en introspección. Uno se pone a pensar, oye, o sea, ¿será que están buscando algún material por ahí o algo? Porque para que lleguen a un subsuelo, ese subsuelo puede significar que eso es un trabajo de minería, ¿ves? Y que bueno, está muy bien hecho. Eso cabe recalcar, que está muy perfecto. O sea, yo creo que ni hoy, con la tecnología que tenemos, lo hacen tan perfecto como lo que han encontrado. Exactamente. Es que hacer un subterráneo ahorita lo pueden hacer, pero hasta un cierto punto, porque a la gente le da miedo excavar más, porque no vaya a ser que de repente den un punto débil de la tierra. Pero esto está perfecto y lleva siglos, lleva milenios fabricado, muchos milenios. Entonces, estamos hablando de que cuando Moisés todavía estaba en su adolescencia, estaban construyéndola, supuestamente. Entonces puede ser que ahí los humanos tuvieron un poquito de ayuda. Y puede también darse a entender del por qué quizás Dios en su momento, Dios o la entidad que haya sido, porque ahora esto pone todo en un desbalance totalmente histórico. El por qué mandó a Moisés y por qué él aparecía lo que viene siendo Amon-Ra y nombraban a otros dioses egipcios y todo el tema. O sea, siempre hemos tenido como una lucha celestial desde que ha iniciado la creación de la tierra. Y si esta lucha celestial no ha sido de dioses como tal, sino a lo que nosotros le llamamos dioses, son estos seres espaciales que vienen de otros lados. Porque puede ser. Y es que, o sea, son muchas incógnitas, porque no solamente es el tema de las pirámides y todo, porque quizás es lo más famoso que existe, pero siempre hay interrogantes, el hecho de que ¿dónde queda el tema
de los famosos extraterrestres, que además de eso, lo que hoy en día sale a la luz es el tema de los reptilianos. Los seres reptilianos que, según tienen la capacidad de tomar la forma de un ser humano también. Que probablemente nosotros podamos tener seres reptilianos dentro de nosotros, de nuestra sociedad, que aún no nos damos cuenta. Pueden ser quizás un presidente, pueden ser una figura famosa, un deportista, un artista. O sea, puede ser cualquier persona, un empresario exitoso, que son personas que uno dice que los idolatran, que les da como que ese éxito y todo ese halago a esa persona, y que probablemente puedan ser seres reptilianos. Obviamente todo esto es especulativo, no es que es algo que sea una realidad, pero nos estamos dejando llevar es por el tema de las teorías conspirativas y el hecho de que, pues, por qué pasa esto, pero también qué hay detrás de todas esas cosas que están pasando y el misterio que envuelve todo lo que está pasando hoy en día. Claro, y es que hay una cuestión, o sea, algo que cago a recalcar, porque la gente pregunta, ¿y por qué eso no lo hicieron desde antes? ¿Por qué ahora? Fácil. El mismo científico explicó, señor, nosotros hemos estado dándole, pero la computadora que teníamos, sí, o sea, en teoría, tiene la misma tecnología, pero no el mismo procesador. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos tenían CPU. El CPU solamente está diseñado para realizar una sola actividad y nada más. O sea que tienes que usar una herramienta, después otra herramienta con la computadora, después otra herramienta para desplegar. El GPU, no. Ellos lo hicieron con un GPU, en el cual es un GPU multitareas, de lo cual puede ayudar a que se pueda chequear lo que viene siendo todo lo que está debajo de las pirámides, y es un pulso mucho más fuerte porque no son una sola herramienta, son 3, de 4 a 5 programas que están trabajando al mismo tiempo, simultáneamente en la misma computadora, pero haciendo 5 procesos al mismo tiempo, lo cual ayudó a poder ver este espectro, y está ahí. O sea, porque ni siquiera es que, bueno, no, pero es que ya, curiosamente lo investigaron, y toda la cuestión, toda la broma, y está ahí. Ahora, lo que hace que sea más sospechoso todavía es que no le están dando tanta cobertura, porque como que no quieren alertar a la gente, ¿ves? Pero ya es algo que, o sea, por más que tú quieras, no puedes tapar el sol con un dedo. Claro. Ahora, lo que falta es que digan que el carajo desapareció y lo mataron. Ahí se realza más la teoría, porque, o sea, ya no es que no es una teoría, ya es un hecho, pues, o sea. Claro. Y el detalle está de que las pirámides que están en el Táchira las consiguieron fue con algo parecido, pero en este caso fue sí con un proceso de CPU, pero porque están ahí, pues, o sea, están debajo del monte literalmente, y es como que, bueno, están caminando y primero, esto está demasiado liso, ¿no? Y así, ¿verdad? Entonces como que tú arrimes con el pie y todo, y de repente hay tierra, pero debajo de la tierra de repente ves un bloque, ves una raya de bloque, así como que ilógico, ¿no? Y entonces como que, bueno, vamos a hacer algo, pues vamos a quitar esta vegetación, vamos a quitar esta tierra. Y no eran ni más de 2 centímetros de tierra que tenía. Cuando lo fueron limpiando, resulta que acontece que eran puros bloquecitos. Y que estaban casi en la punta de la pirámide. O sea que esa pirámide es más profunda. O sea que estamos hablando de que en ese momento no había tanta tierra, no había tanta vegetación. O sea, ¿qué habrá sido Venezuela en ese entonces? Porque también te pones a pensar con los tepuyes. Los tepuyes son planos, pero son altos. Y si de repente los tepuyes es parte de algún ser o parte de alguna cosa que de repente habrá existido y que se habrá fosilizado. O sea, hay tantas cosas que uno queda con incógnitas que uno dice, wow. Dicen que supuestamente los tepuyes eran árboles gigantes. Otros dicen que los tepuyes era un tipo de criatura tipo el Kraken y que se fosilizó y... Bueno, ahorita que tú nombras, por ejemplo, el tema de los gigantes, ¿no? O sea, siempre también se habla de que existieron gigantes. Claro. O sea, los famosos Nephilim, por ejemplo. Según, ¿no? Lo que cuenta la historia de los Nephilim es que, o sea, eran gigantes que llegaron al planeta, a la Tierra, que digamos que se juntaron con seres humanos,
crearon Ujú. y comenzaron a nacer más gigantes y toda la historia que hay. La otra historia. Fueron eliminados Ujú, porque obviamente no podían convivir con el humano por obvias razones, ¿no? ujú, Eran más agresivos y todo eso. Pero, o sea, todas estas cosas son incógnitas que siempre han existido porque, por ejemplo, ¿por qué no pudo haber pasado de que las construcciones de las pirámides hubiesen sido gigantes, por ejemplo? ¿No? Seres que son mitologías nada más que hay. Es un mito. Pero ¿y ujú. si realmente no es un mito? Si realmente eso existió. Porque si nos vemos el tema de las pirámides, construirlo por seres humanos, ok, quizás sí. Y nosotros estamos especulando y solamente teorías nada más que estamos hablando, conspiraciones. Pero ¿y si realmente, por ejemplo, temas de estos gigantes, por ejemplo, que vinieron hace miles de años atrás, que como el tema de los dinosaurios, Ujú. se fueron extinguiendo porque obviamente ha ido evolucionando la humanidad? Pero yo siento que sí han existido seres, no sé si como lo ven de las películas, ¿no? Y todo esto que siempre uno ve como que, mira, es así, o los aliens que son así cabezones y los ojos grandes y todo. O sea, realmente lo que hay aquí es el tema de que estos seres de alguna forma u otra debieron haber existido, porque hay muchas cosas en este planeta que, o sea, no siento yo que el ser humano se haya visto involucrado en la creación, porque, o sea, es tan perfecto sin tener la tecnología, sin tener el desarrollo mental, porque todo lo que se sabe hoy de arquitectura y todo esto es muy diferente a lo que se sabía hace 2000, 3000 años atrás. Claro. Entonces, para poder crear algo así tienen que ser seres muy inteligentes. Claro, Y es que nosotros todavía, hasta el día de hoy, no estamos tan desarrollados mentalmente como para crear algo sin tú tener la teoría, sin tú no. tener el estudio como tal. Y hay una cuestión ahí muy importante que cabe resaltar. Porque ¿qué es lo que pasa? Es que, como tú dices, ya uno está haciendo su teoría, todo el tema, ¿no? Pero hay algo que recalco bastante y es el tema de que, por lo menos, en Egipto, los pobres habitantes vivían en casas literal, de arcilla, de tierra, ¿verdad? De bloque. Pero que era un bloque como que ya, o sea, arenoso, porque tú tócame, me caigo. Ahorita en este caso, ¿no? Eh, si tú vas a Venezuela, o sea, la cultura indígena, la gran mayoría usaba era palafito, choza, era estructuras muy básicas. Claro, muy ¿Verdad? básica. Acorde al desarrollo mental de la época, Claro. al Entonces, conocimiento de la época. como una persona que de vaina. Y eso que tú acabas de decir es importante, Ujú, porque cae a lo que hemos hablado anteriormente, de que el ser humano hace y crea lo que ve. ajá. Entonces, esto que han creado ellos, las chozas, los palafitos, todas esas cosas que tú acabas de decir, es creado porque ellos han visto que los demás los han hecho. Ujú, Entonces, como aquel creó 4 palos y puso unas ramas arriba, creó una casa, entonces vamos a hacerlo todos. ujú, Entonces, ¿cómo pasamos de eso a crear una pirámide ujú. tan perfecta, tan a nivel arquitectónico, algo fuera de lo común? Y hay algo ahí, porque ¿qué es lo que pasa? Que los indígenas no dejaron de usar choza hace 2000, 3000 años. Los indígenas dejaron de usar chozas y palafitos hace 200 años. 200, casi 300 años por tema de la colonización, hasta un poquito un poco más de años, ¿no? Estamos hablando de que eh, recién es el que acá en Latam, por lo menos en Latam México, Latam Venezuela, Latam Perú, o sea, recién es que acá ha habido un avance tecnológico para poder llegar a este tipo de estructura, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos? O sea, ¿cómo podemos llegar a ese punto de que ya de hacer mi choza de palafito, prefiero hacerle un castillo con un subsuelo de
100 kilómetros de distancia abajo, con cuartos cuadrados perfectos debajo del subsuelo. O sea, ¿cómo yo llego a esa estructura si vengo de hacerme casas con palafitos de hace 200, 300 años? Entonces, ¿por qué si ha pasado tiempo? Y por qué si tienen su cultura? ¿Y por qué si ha pasado todo eso? ¿Por qué si siguieron viviendo en palafitos? ¿Por qué siguieron viviendo en casas? Si pudieron haber tenido edificios, rascacielos de una Claro. vez. Entonces, no era por los dioses. Yo no creo que haya sido por eso. Yo creo que estos seres Claro, porque existieron lo que se, y dijeron como que, bueno, no, mira, me vas a construir mi vaina, yo te ayudo, ¿verdad? Pero no te voy a dar todo el conocimiento. porque se Porque supone si no me vas a que joder a mí. la función de las pirámides es guardar las tumbas de los emperadores y todos esos dioses que existían en Egipto. Ujú. Se supone que esa es la función que tienen las pirámides. Pero, o sea, ok, quizás esa gente que estaba en esos tiempos tenía unas excentricidades fuera de lo normal y querían un monumento así de ese tamaño para crear su tumba y todo. Pero, o sea, siento que más allá de que si la función de eso es crear las tumbas de los emperadores y todo, o de los faraones y de toda esta cultura de egipcia, siento que también es que hay mucho más allá de solamente crear eso. Ujú. Porque hay una simetría en las creaciones de las pirámides porque están todas alineadas de alguna forma u otra. Bueno, escuché una vez de que esa alineación que tenía las pirámides como que tenía también que ver algo con un tema de De las iluminación. estrellas. Sí, entonces como que había una conexión con las estrellas, con el cielo y, o sea, hay mucho misterio. O sea, hay mucho misterio porque si es por construir tumbas, o sea, se puede construir tumbas completamente de oro, por ejemplo, ¿no? Y el O algo mucho más excéntrico, porque al final del día, o sea, ¿por qué quieres construir tú un subsuelo de no sé cuántos metros hacia abajo y además crear todo este edificio? ¿Con qué intención? hay un detalle muy importante. Y es que van de también en tamaño también, Ajá. una más grande, una mediana y una más pequeña. Ujú. O sea, hay algo ahí. Y no solamente es eso. ¿Por qué? Algo que tú dijiste es muy importante. ¿Por qué si estamos en Alaska? ¿Por qué si estamos por allá por Venezuela? Por acá por Perú, que está Machu Picchu, las pirámides Inca, allá que están desiertos. ¿Por qué pirámides? La forma. ¿Por qué la forma? Exactamente, ¿por qué la forma? Sí. ¿Por qué la pirámide? Y fíjate cómo se conecta también con lo que siempre ha existido también ya en nuestros tiempos, el tema de los Illuminati, el tema de los reptilianos, y qué Siempre es lo son que se pirámides. usa. ¿Cuál es el signo que los identifica a ellos? Un signo piramidal. Piramidal. Aquí está. El signo piramidal. O sea, es algo misterioso. O sea, cuando comenzamos como que a unir las fichas y a armar el rompecabezas, uno comienza a hacerse preguntas. O sea, es como, bueno, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Porque sí hay algo detrás. Ujú. O sea, quizás uno está especulando, como uno está diciendo, ¿no? O sea, son especulaciones y conspiraciones, pero si nos ponemos a analizar, quizás vamos a parar a loco y todo y nada de lo que estamos diciendo es solamente una teoría que uno está hablando, pero si nos ponemos a analizar bien, son cosas que sí nos hacen pensar mucho en realmente dudar sobre la historia que nos han vendido a nivel de Jesucristo en adelante. Ujú. Pero esto viene antes de Jesucristo, que es ahí donde está el detalle. Ajá. Porque no solamente desde Jesucristo para acá se han creado miles y miles de historias que uno dice, ya no sé qué creer. E incluso empezando principalmente por Jesucristo. Hay una cuestión, por lo menos algo que quiero retomar un poquito, que es el tema de los nefilines. Los nefilines en la historia bíblica, en el libro de Enoch, ¿ya? Dicen que supuestamente también son hijos de ángeles con humanos. Ujú. Exactamente, y ahí ellos salieron esos gigantes. Ujú. Y como eran muy fuertes también, porque eran seres que, o sea, son seres híbridos entre celestiales y humanoides. Ujú.
uno se pone a pensar, ¿y si de repente quizás nosotros somos esos gigantes? Y de repente nosotros como que experimentaron hasta que ya por lo menos salió uno. Porque hay algo bien curioso, y es la teoría que es de la evolución de Charles Darwin. Sigue siendo una teoría, pero no significa que no tenga una investigación. Porque hay esqueletos del Homo erectus, hay esqueletos del Homo habilis, hay esqueletos de todas las evoluciones que ha tenido el hombre humano desde el primate, supuestamente. Y si nosotros fuimos un experimento y del primate nacimos nosotros, y por eso es que nosotros fuimos construyendo chocitas y vainas y tal, y ellos ahí observando en su pirámide, porque también las pirámides pueden ser también como una especie de campamento, ¿sabes? Como que yo voy a poner mi carpa acá para hacer una observación, así como nosotros hacemos con en la selva o yendo para un sitio de expedición. ¿Qué hacemos nosotros? Montamos una carpa. Y fácilmente uno dice, bueno, es una carpa, pero la carpa también tiene unos cilindros que se encajan en el suelo y toda la cuestión viene con una lógica, ¿sí me explico? Claro. De repente, ellos vinieron, montaron su carpa, de pura piedra y concreto. Mira, huevón, construíme mi carpa. Entonces, construyeron su vaina y dijeron, bueno, ya, vamos a observar cómo van creciendo estos, pues. ¿Sabes que una vez leí algo que fue bien interesante? Y es que, claro, son conspiraciones totalmente, ¿no? Pero que hablaron sobre y si realmente las pirámides son las ruinas de algo que sucedió en este planeta que va mucho más allá de las pirámides, sino que las pirámides fueron la ruina que quedó de algo que fue construido encima de eso. Claro. Sino que las pirámides fue como la base, sino que eso eran, por ejemplo, gigantes. La puntita. Gigantes o cosas fuera extraordinarias que uno nunca se imagina, y lo que quedó ahí son las ruinas. Bueno, supuestamente existió la Atlántida, supuestamente. La Atlántida está por debajo del mar. Yo creo que puede ser que desde Noé, ¿sabes? Sí, del diluvio y desde todo. el diluvio, antes del diluvio, estamos hablando de que pudo haber existido muchas civilizaciones. ¿Sí me explico? Pudo haber existido. Y eso es algo que está en la Biblia. Y es que no solamente hubo diluvio, hubo terraformación. La Tierra siempre ha estado en constante terraformación. Los continentes antes no eran como eran ahora. Y eso tiene sus mapas antiguos. ¿Cómo tenemos esos mapas tan antiguos con esa formación? Y ahora tenemos estas nuevas formaciones y los países no son como era antes. Venezuela, África, todos esos países están demostrados que iban conectados. Exacto. Exactamente, y que eso se dividió porque hubo una terraformación y también hubo el diluvio y todo el tema y hizo que todo cambiara. Entonces, recientemente hallaron el arca de Noé con la misma tecnología que hallaron las pirámides. Todos lo están hallando con sonido. Entonces, si hay esa tecnología, ya significa que nosotros estuvimos en un punto muy avanzado y que quizás lo que nosotros llamamos también, porque también podemos llegar a esa suposición, quizás lo que nosotros llamamos seres extraterrestres eran esas deidades que se asemejaban a uno y que sobrevivieron a esa catástrofe. Porque yo creo que puede ser que, bueno, fueron unos seres que existieron acá, que fueron los primeros seres que existieron. Ahí podemos meter a Adán y Eva, por meterlos ahí. Vamos a meterlos ahí. Bueno, eso es lo que tú estás diciendo. Son suposiciones. Teorías. Son teorías. Pero ¿dónde quedan los dinosaurios? Ajá. Porque si nos ponemos a analizar, según dicen que los dinosaurios fue, como quien dice, un diluvio que acabó con los dinosaurios. Otro dice que fue un meteorito. La cuestión es que se eliminaron los dinosaurios. Ajá. Pero ¿cómo existían estas cosas para ese tiempo? Porque ¿cómo es posible que si tengamos figuras de esqueletos de un dinosaurio, de varios tipos de dinosaurios además? ¿Y su descendencia? Los cocodrilos, las aves.
Pero, ¿y si ese tipo de dinosaurio que hoy en día vemos, por ejemplo, un dinosaurio lo más semejante puede ser, no sé, como tú dices, un cocodrilo o, no sé, un elefante o una jirafa? Son animales gigantes. Pero ¿y si nosotros también tuvimos esa descendencia de figuras humanoides de esa magnitud, de ese tamaño, que también se extinguieron, como los famosos gigantes Nephilim, que pasaron, que dieron paso a esta nueva generación de humanos, que es lo que nos hemos desarrollado con el tiempo? ¿Y si te fijas, yo en lo personal, por ejemplo, puedo decir que el desarrollo del ser humano ahora va a ser más, como quien dice, venimos de esos gigantes, obviamente teórico, ¿no? Pero si venimos de esos gigantes, ahora estamos en un desarrollo humano normal, lo que hoy se dice normal, para mí entonces el futuro va a ser que ya en vez de ser humanos vamos a ser robots. Entonces, esos robots nos van a ver a nosotros como los ancestros. Como que sí, en algún momento de la historia de la humanidad existían personas que manejaban computadoras y que todo lo hacían manual. O sea, nosotros tenemos que prender la computadora, tenemos que prender un micrófono, tenemos que aprender a usar el celular. O sea, ellos no van a hacer eso. Ya ellos, toda esa tecnología va a estar interna. Va a estar en ellos. Yo me acuerdo que mi tío Octavio ensambló a mi tía Esther. ¿Sabes? Entonces como que, sí, yo me acuerdo que mi tatarabuelo era técnico en computadora. O sea, ¿cómo nosotros vamos a entender el futuro? Porque si de verdad esta tecnología está avanzando tanto, entonces ya vamos a llegar a un punto en que nosotros nos vamos a extinguir como se extinguieron los dinosaurios, como los famosos gigantes. Entonces vamos a dar paso a una nueva generación que va a acabar con esta historia. Yo opino algo, porque hay algo bien curioso. Los dinosaurios eran supuestamente gigantescos, ¿cierto? Lo que viene siendo los nefilines eran gigantes también. ¿Qué te quiero yo decir con esto? Que, y si siempre se buscó la simplificación, o sea, porque estas pirámides y estos escenarios estuvieron técnicamente, supuestamente, justo después de todos estos acontecimientos. Entonces, ¿a qué quiero yo llegar con esto? Ojo, que son puras teorías, mi gente. O sea, estamos aquí sacando teorías a lo loco. Haciéndonos preguntas. Fluyendo la mente. Claro. ¿Ya? No, y te aseguro que muchas personas deben estar con la misma incógnita que nosotros. Claro, o sea el porqué de las cosas. O sea, estamos buscando el porqué. No necesariamente es la verdad, pero sino que, o sea, ¿por qué pasó esto y por qué no lo dicen? Pero si esto pasó en tantos años, ¿por qué tiene tanta similitud con estas cosas, con lo que está pasando ahora? O sea, son preguntas que son válidas también. Y no solamente es eso, sino que hay un detalle. ¿Por qué si eran gigantes? Porque también los nefilines existían y supuestamente ya existían estos seres como nosotros que eran de nuestro tamaño. ¿Por qué buscaron siempre que uno fuese de este tamaño? ¿Ves? ¿Será que estos seres tenían esa tecnología avanzada, experimentaron y se les salió de las manos y los gigantes y los dinosaurios fueron un error hasta que hallaron la fórmula, por así decirlo, perfecta? Porque hasta ahora nosotros, los seres humanos, ojo, somos seres que tenemos la composición completa de todo el universo. O sea, en nuestro cuerpo hay hierro, níquel, o sea, bueno, níquel no creo, pero sí hay hierro. Hay varios materiales en nuestro cuerpo, genéticamente, que uno dice, oye, pero ya, ven acá. ¿Cómo nosotros nos formamos si hay materiales en nuestro cuerpo que en un entonces no existían en la Tierra? Se fueron formando fue después y ya supuestamente ya estábamos creados. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Será que con esos materiales experimentaron con nosotros y somos lo que somos ahora? Porque ellos pudieron haber buscado que el humano llegáramos a lo que somos ahora para nosotros buscar el ápice de la tecnología.
Y puede estar ahorita ocurriendo lo mismo que le pasó a ellos, porque también puede ser de que ellos buscando también por la avaricia, de buscar avanzar con la tecnología para tener, no sé, mejores armas, mejor civilización, vivir más cómodo. Puede ser que nosotros simplemente estemos en ese plan y pase lo mismo y como tú dices, de repente ya sean después las máquinas, o quizás no tanto eso, porque puede ser que de repente nosotros de repente nos muramos todos y de nuestro cuerpo, nuestro material genético con el material de la atmósfera y todo eso nazcan otros seres que de repente sean muy parecidos a nosotros y digan, bueno, pero mira, nosotros vimos una excavación, un esqueleto de una persona, pero coño, es como que diferente, ¿no? Entonces, y pase todo el tema de la colonización, otro tema de guerra, otro tema, y como que estamos en ese círculo, porque también supuestamente el cavernícola existía en la época de los dinosaurios. Son tantas cosas que uno se queda así como que si nos ponemos a pensar demasiado nos volvemos locos. Claro. O sea, y obviamente por lo menos yo soy creyente en Dios, yo creo en Dios, yo creo en... Y eso que tú acabas de decir de los cavernícolas y el desarrollo es bien interesante porque, o sea, ¿por qué se tuvo que eliminar a los dinosaurios para que el ser humano se pudiera desarrollar? O sea, obviamente, o sea, usando la lógica, porque eran animales muy, yo creo que más allá de eliminarlos, yo creo que querían, como te digo, simplificarlos, porque ahí es donde entonces viene el tema de los reptilianos. Porque si venimos del primate, ¿por qué existen los reptilianos? ¿De dónde salió el reptiliano? Claro. Y se experimentaron con los dinosaurios y salieron estos reptilianos que son estos seres de sangre fría. ¿Ves? Porque puede ser, ¿ah? O sea, sí, o sea, es una buena teoría. Son muchas teorías, exacto. Es como, ¿por qué tú quitas a los dinosaurios? O sea, se eliminaron completamente los dinosaurios para dar paso al desarrollo humano. O sea, ¿quién inventó eso? ¿Dios o los Anunnaki o no sé, teorías alienígenas? Yo creo que, o sea, viéndolo desde un punto de vista más... Porque alguien tuvo que haber creado el universo. Claro. Primero y principal. Para que se tuviera toda esta tecnología y toda esta broma, alguien tuvo que haber creado el universo. Y yo creo que Dios existió. Porque si no él no dijera, yo soy omnipresente, soy inmortal, vivo por toda la eternidad. Ok. Yo creo que Dios existió, pero yo no me cierro a la idea de que yo no, es que no somos los únicos seres que creó. Exacto. Porque yo te digo una vaina. Yo soy de los que piensa que Dios es chévere, Dios nos creó, Dios hay que quererlo porque nos creó, ¿verdad? Pero yo soy el tipo de persona que aunque Dios diga y aunque la gente diga que Dios es perfecto, Dios no es perfecto. Yo opino que todos esos experimentos fue, coño, la cagué. Coño, vamos otra vez. Porque es así. O sea, a través de una creación uno está... Bueno, es que en la Biblia lo dice. En la Biblia lo dice que Dios, el arrepentimiento más grande que tiene es haber creado al ser humano. O sea, en la Biblia está plasmado, está escrito de que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Entonces imagínate, probablemente nosotros somos el error más grande que cometió Dios o el universo o como lo quieran llamar. Hay algo curioso también. En Génesis, saca la Biblia por favor. En Génesis, no ahorita, no en la Reina Valera, nada de esa vaina, en las Biblias antiguas, ¿ok? En la que tenemos en la casa hace 50 años que está en Salmo, no sé, Salmo 42, Salmo 62, no me acuerdo cuál salmo es. En la Biblia dice, en Génesis, que Dios fue creando la tierra, creó el universo, creó la tierra, toda la cuestión, había luz, no había luz, todo era en la oscuridad. Dios dijo, hágase la luz. Y vio Dios que era bueno. ¿Sí me explico? Entonces ahí uno dice, o sea, primero Dios era soneto. Váyanse mariquera. O sea, porque, o sea, para crear la tierra así, después decir, coño, me quedó bien, coño, está bonita, ¿verdad?
Yo creo que a eso se refiere de que Dios quizás habrá hecho, habrá intentado, y después dijo, coño, ahora sí, en estos 7 días voy a hacer esta vaina bien. Coño, pero la sigo cagando, ¿verdad? Mira los dinosaurios, no, mira tal. Y yo creo que hasta ahí, hasta que dijo Adán y Eva, déjamelo aquí, por favor. Aquí estamos bien. ¿Ves? Porque a partir de Adán y Eva, repentinamente de la nada, porque es una vaina increíble, a partir de Adán y Eva, muere un coñazo de millones de años que supuestamente tiene la Tierra. A nivel científico, a nivel de estructura, a nivel de tiempo, hay herramientas de mediciones para medir, y la Tierra tiene más años que Adán y Eva, supuestamente. ¿Ves? Y hay una cuestión que uno ve, y es que es algo muy importante, y es en que para llegar a Adán y Eva tuvo Dios que haber experimentado entonces. Y es normal. Por eso que yo digo, Dios existió, Dios no nos quiere o no nos quiere, porque tiene su arrepentimiento, pero igual nos quiere porque si no, no hubiese mandado a Cristo a sacrificarse, ¿verdad? Pero hay un tema, y es el que yo creo que Dios tuvo su fallo. Yo creo que Dios, más allá del fallo del ser humano, yo creo que Dios intentó hasta que logró lo que pudo. ¿Sí me explico? Y bueno, ya, está bien ahí. Hasta ahí no puedo más. ¿Ves? Ya tiene conciencia, ya tiene alma, ya tiene espíritu, no puedo hacer más nada ahí. ¿Ves? No puedo seguir en ese tema, ¿no? Porque yo lo veo así. Y a veces la gente dirá, pues estos manos sí están tan locos, están drogados. No estamos drogados, no estamos locos. Sino que simplemente estamos pensándola. Y es el tema de que, o sea, ¿por qué? Porque también cabe recalcar acá un punto muy importante. ¿Por qué Adán y Eva? Porque también dice Adán y Eva, pero también existió Lilith. Y la gente de que me diga, no, que Lilith no existió, ¿qué tal? Porque existen estatuas de Lilith en la cultura mesopotámica, pues. Si Lilith no existió, que se supone que era la primera pareja de Adán antes que de Eva, porque hay estructuras mesopotámicas con la estructura de Lilith, y ahí es donde vemos. O sea, todas estas estructuras, todo esto vienen de los antiguos seres. ¿Ves? Hay algo que hay muchas cosas que no nos han contado. Y es fácil uno ponerse, bueno, es que lo que dice la Biblia, eso es lo que dice. Y el ser humano es muy cerrado. Pero es que, y si somos diseñados así, porque mira, yo siento que la mayoría de las personas que leen la Biblia lo leen más de una parte religiosa y no una parte más analítica y lógica. O sea, lo interpretamos más de la parte religiosa, de, no sé, proverbios, lo que sea, dice, no, que si sale el sol tenemos que arrodillarnos y pedir perdón. Pues, entonces hay que hacerlo porque si no seremos castigados. Pero no interpretamos, es que, no, mira, es que si sale el sol y te arrodillas, probablemente lo que quiere decir es que, mira, busca un árbol, arrodíllate y métete debajo de la sombra, porque cuando va a salir el sol a esa hora, te va a hacer daño. O sea, un ejemplo, o cualquiera, no es que tiene que ser así, sino que, o sea, hay muchas cosas en la Biblia que lo interpretamos más de la parte religiosa, dejándonos llevar más por el fanatismo que más por la lógica. Y una de esas cosas es, comenzando desde el Génesis. Claro. Que cada quien dice, Dios creó a Adán y Eva, y como sale en las películas, se comió la manzana, y vino la serpiente, y vino no sé quién, y ahí quedó. Ajá, no. Pero, ¿dónde salieron los negritos? ¿De dónde salieron los negritos? ¿Dónde salieron los negritos? Los morenos, compadre. ¿Dónde salieron? O sea, es que va mucho más allá. Adán y Eva supuestamente eran blancos, supuestamente. ¿De dónde salieron todos esos africanos? Entonces? Exactamente. Entonces, no, que ese fue seguro producto del diablo, porque eso es lo que decían en los siglos pasados. Por eso es que nos esclavizaban. Ese es del diablo. Y uno, coño, madre, vale. Aquí recogiendo algodón en esta vaina. Entonces, el tema está en que eso, o sea, somos muy ignorantes a lo que todavía en la humanidad. Estamos muy bebés. Sí. Estamos muy bebés. Yo creo que el día que la humanidad se dé cuenta de quiénes somos realmente, hasta inclusive se va a haber más unión, pero como que la gente, como que estos seres no quisieran esa unión, porque es como que una manera de tenernos controlados. Porque no es lo mismo tú, no, yo soy peruano, yo soy venezolano, yo soy colombiano, yo soy esto, yo me peleo contigo porque tú tienes tal nacionalidad, pero todos venimos de la misma genética. Todos somos la misma vaina.
Y el día que nosotros entendamos de que nosotros no estamos para andar entre fronteras y entre vainas y esto y lo otro, sino que pensemos en que realmente somos seres que somos lo mismo y que de repente uniendo más la razón y la inteligencia en vez de cerrarnos a distintos tipos de cosas, ahí es que vamos a obtener un punto de unión muy... El ser humano tiene un poder mental muy, muy fuerte, pero que nosotros no sabemos usarlo. Claro. Pero sí hay seres en este planeta que entienden perfectamente a qué vino el ser humano y para qué está el ser humano en la Tierra. Lo que pasa es que obviamente tú no puedes decir la verdad porque o se vuelve un caos del planeta o funcionaría tan perfecto que no pudieran tener el control. Exacto. Eso que siento yo que va más por allí. Yo creo que también va más por allí. Porque yo te explico una vaina. Ya ahorita el ser humano, si bien nos falta madurar mucho, también en muchos aspectos, yo creo que el ser humano ahorita está al nivel. Van a haber algunos que no nos van a entender. Pero yo creo que la gran mayoría estamos al nivel de entender de que las cosas no son como eran, pues. Y si nos explica a nosotros, pues, supongamos baja un cabezón de esos así con los ojos negros, sape gato, pero baja un extraterrestre y nos explica, coño, huevo, mira, sí es así, pero no es tan así. Mira, ha pasado esto y lo otro, los humanos todos son así, que tal que pim pum pam, lo creamos, experimentamos, hicimos esto y tal vaina, ahora ustedes existen por esto. Nosotros podemos entender, ok, nosotros existimos para vivir, para estructurar este planeta, de repente para armonizarlo, no sabemos. Puede ser muchas cosas, que armonizarlo no tanto, porque estamos destruyéndolo más bien. Pero y quizás por esa falta de información. Exacto. Porque si nosotros nos hubiesen enseñado desde un principio, mira, nosotros la cagamos. Porque está la Atlántida, están las pirámides, esas pirámides antes había una civilización abajo, supongamos. No la vayan a arruinar. Agarren y hagan esto. Y yo creo que trataron de hacerlo. Pues obviamente no es fácil formar a un ser desde cero, ¿verdad? Y decirle, tienes que hacer esto. Porque la persona de vaina habla. Pero enseñar una lengua, enseñar una cuestión lleva su tiempo. O sea, si uno siendo ya con un lenguaje ya programado, como por lo menos nosotros que hablamos español, nos cuesta de repente aprender otros idiomas. ¿Cómo habrá sido enseñar al humano desde cero a que aprenda a hablar y todo eso? Entonces tiene sentido que nosotros, que Adán y Eva, que si esto, que nos enseñaran a través de la Biblia, a través de otras cosas, a través de distintas culturas, porque toda cultura tiene una estructura distinta. Pero todo, y ahí es donde vamos otra vez. En la cultura griega, en la Biblia, en distintos tipos de mitología antigua existieron los gigantes, existieron seres de luz, existieron seres de oscuridad, existieron seres astrales, existieron, o sea, de todo, o sea, todos existieron todos. Pero lo único que es raro, porque como que es raro, yo creo que eso también es culpa de la misma iglesia, es la Biblia. O sea, la Biblia llega a un punto, sí, existe Dios, existen los ángeles, los arcángeles, los demonios, pero ahora ya, punto. Murió ahí. Por eso sí, cree en eso y ya. Ya, listo. O sea, cree en Dios, el diablo. Yo creo que hay algo más ahí. Y ya. Yo creo que hay algo más ahí. De repente yo creo que sí, nos habrán querido explicar. Pero es que mira, fíjate. Pero yo creo que de repente el mismo humano también, o de repente esa fusión, porque también hay una cuestión. Quizás de repente nosotros sí salimos del Homo erectus y toda la vaina, pero de repente estos seres que también vinieron del dinosaurio, que son los reptilianos, quieren el control y de repente habrán suscrito la vaina para que nosotros no entendamos cómo se mueve el mundo o cómo es. Claro. Porque también hay supuestamente, según teoría, que es una pelea de bandos y que hay unos que sí saben, pero que de repente están ahí como que discretos, que tienen sus doctrinas y su vaina, y hay otros que también tienen sus doctrinas y todo el tema. Claro. ¿Ves? Entonces, ahí hay el detalle, y ahí hay el detalle muy importante. Entonces, es ahí. Bueno, el día de hoy ha sido bien interesante el tema que hemos hablado. Bueno, sí. Los varios temas que hemos hablado, empezando desde las pirámides, todas las teorías conspirativas que hay detrás de todo eso. Exacto.
es un tema que obviamente es importante aclarar, ¿no? De que nosotros no estamos diciendo que las cosas sean tal cual como lo hemos comentado, sino que son conspiraciones, son preguntas que siempre hay en las redes, en las personas. Por lo general suele pasar que de repente estamos en una conversación familiar y salen estos temas y comenzamos a hablar de que sí, que las pirámides, que Jesucristo, que la religión, que los reptilianos, que los extraterrestres. Siempre va a existir este tipo de incógnita y es como que nosotros estamos dando como un pequeño resumen de lo que siempre hemos escuchado en la calle. Porque sí hay personas que dicen, ah, no, eso es creación de Dios y ya, y punto. Y se cierran a ese punto. Y es válido, porque pueda que sea la verdad. Pero y si no, sino que hay muchas cosas mucho más allá de eso, porque podemos decir, nos podemos regir por la Biblia, por la religión, pero al haberse creado la Biblia, antes de eso existían muchos años más de humanidad. O sea, no es que la Biblia se creó desde el día cero, sino que eso se creó aún recién todavía. O sea, la Biblia es recién. Entonces, ¿qué pasó en los años anteriores a eso? Es ahí donde está también la gran pregunta. O sea, ¿en qué creía la gente? ¿En qué vamos a poner la fe? O si realmente existía fe, o si realmente la gente vivía solamente para sobrevivir el día a día y ya. O por ejemplo, como estamos hablando de los cavernícolas y todas las figuras que habían en esas cuevas y todas esas cosas. O sea, hay muchas creencias, muchas teorías que obviamente cada quien cree lo que piense, lo que se imagine, una ideología distinta. Pueden involucrar a la religión, pueden involucrar seres extraterrestres, pueden involucrar quizás el dominio de lo que hoy llamamos el sistema, pueden involucrar muchas cosas. Entonces nada, si les parece muy interesante el tema de hoy, sería bueno que nos dejen su comentario, saber qué piensan ustedes, si están de acuerdo en alguna de las cosas que hemos dicho, o si no están de acuerdo igual dejen su comentario, es importante saber qué piensan. Y además de eso, importante es que nos sigan, porque estamos subiendo contenido todas las semanas. Vamos a hablar de mucho misterio, de muchas conspiraciones. Siempre es importante que saber su opinión, porque de ahí es importante entender qué es lo que ustedes también quieren saber, porque hay muchas cosas, hay muchas conspiraciones, hay mucha historia que contar, que bueno, vamos a investigar todas las semanas para traerle contenidos a ustedes y que tengamos un debate y conversaciones, así sea por la caja de comentarios, pero que siempre estemos en contacto y en comunicación, y importante saber cuál es la opinión de todos ustedes. Así que suscríbanse, le dan a la campanita para que les salga la notificación, para que les salga cada video que nosotros saquemos, puedan verlo sin ningún tipo de problema. Ahora, añadiendo aquí un punto, recuerden de que estamos teorizando, así que son puras hipótesis, así que no se lo tomen a pecho. No es que sea 100% una realidad. Lo de la pirámide sí, porque sí es experimento, sí, ya está. Pero lo otro ya son hipótesis de nosotros con referente al tema. Entonces no se preocupen por eso. No van a dejar de ser cristianos, ni evangélicos, ni católicos. Simplemente estamos acá para entretenerlos. Así que tengan un feliz día. Hasta luego. Muchas gracias a todos y esto fue Código Narrativo. Chao. Chao. Código Narrativo.